Si hay algo que todos hemos aprendido es a descargar una app. Hace tiempo mi hija me dijo, mira, fíjate antes de descargar una app cuántas estrellas tiene. Y fíjate la recomendación de la gente, las opiniones de la gente. Según los estudios, el 84% de los consumidores encuentra más notoria la publicidad del boca a boca que la publicidad que una empresa hace de su propio producto. Dios se glorifica trayendo bendición a la humanidad. Si Dios se glorificara en su justicia solamente, si Dios se glorificara trayendo castigo, juicio, ya hubiera destruido la humanidad hace mucho tiempo. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado de la humanidad merecía esa condenación. Pero Dios no se glorifica trayendo juicio. Dios se glorifica extendiendo su misericordia y trayendo bendición. Es por eso que Salmo capítulo 91, versículo 14, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, y le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Esto significa como mínimo dos cosas. Primero, Dios quiere hacer cosas buenas en nuestra vida. Y segundo, Dios quiere hacer cosas notorias. Dice, yo le pondré en lo alto. Dios quiere hacer cosas tan notorias en nuestra vida que muchos vean y crean en el Dios vivo y verdadero. Hoy quiero compartirte un pasaje en Hechos capítulo 9, versículo 42, y si tienes Biblia te voy a invitar que la abras, porque te voy a leer otros versículos más a lo largo del mensaje, pero el versículo 42 lo quiero elevar como el texto base de lo que yo te voy a hablar en este día. Hechos capítulo 9, versículo 42, dice la palabra de Dios, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Dios promociona su reino a través de tu vida. Dios quiere promocionar su reino a través de tu vida, de las cosas que Dios hace en tu vida. Es por eso que muchas empresas, por ejemplo, cuando van a promocionar un producto, llaman a los beneficiarios de ese producto para que ellos mismos testifiquen el beneficio que han obtenido. Por ejemplo, aquellos que tienen el sueño de la casa propia y se inscribieron en una empresa y la empresa le construyó esa casa, entonces llaman a ese adjudicatario para que él mismo dé testimonio. También aquellas personas que se inscribieron en un plan para un 0 kilómetro, por ejemplo. Entonces la misma empresa lo llama para que dé testimonio, para poder promocionar su producto. Es por eso que Dios te escogió, porque Dios quiere promocionar su reino en tu vida. Es por eso que Isaías en el capítulo 55, en el versículo 5, dice, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Ese es el plan de Dios, sanarte, liberarte, restaurarte, bendecirte, prosperarte, de tal modo que puedas llamar a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron corran a ti por causa del Señor tu Dios. La misericordia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Es la misericordia de Dios la que marca la diferencia, porque nosotros somos pecadores, porque hemos vivido alejado de Dios toda nuestra vida y nada de estas cosas merecíamos. Lucas capítulo 4, versículos 25 y 27, dice que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, pero ninguna de ellas fue enviado el profeta, sino a la viuda que estaba en Sarepta. Dice también que muchos leprosos había en Israel en los días de Eliseo, pero a ninguno de ellos sanó el Señor, sino a Naamán el sirio. Y muchas personas pueden estar atravesando por un problema similar al tuyo, por una enfermedad similar a la tuya, por una situación económica similar a la tuya, por un problema matrimonial, igual o peor que el tuyo. Pero ninguno de ellos escogió a Dios, porque Dios te escogió a vos. Por su misericordia y en su gracia, Él te extendió la mano para hacer notoria tu vida, para promocionar su reino. Lo que Dios hizo a través del ministerio del apóstol Pedro, de él está hablando este pasaje. Dice que fue tan notorio en toda Jope que muchos creyeron en el Señor. Con todo, Dios nunca hubiera podido hacer notorio el ministerio de Pedro y notoria la vida de Pedro si Pedro no hubiera puesto su parte. Así que hay cosas que tenemos que poner nosotros para que nuestra vida sea notoria,
y para que Dios pueda promocionar su reino a través de nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que tenemos que tener un espíritu de servicio. Dice el versículo 32, en el mismo capítulo 9, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. El espíritu de servicio es un agente de cambio. Lo quiero explicar. Hay una gran diferencia entre el funcionamiento o el propósito de un termómetro a un termostato. Tanto el termómetro como el termostato reaccionan a la temperatura, pero el termómetro solamente mide la temperatura. El termostato tiene la capacidad de transformar, de modificar esa temperatura. Y eso es exactamente lo que hace una persona que sirve. Es un agente de cambio. Una persona puede funcionar como un termómetro, medir la temperatura, encontrar los problemas y poder decir: esto está mal, esto está mal, esto está mal, acá hay que hacer tal cosa. Pero aquella persona que funciona como un termostato es una persona que sirve, es una persona que es capaz de modificar su entorno. Lo primero que hizo notorio el ministerio de Pedro es que, a pesar de que él había recibido las llaves del reino, esto no fue lo que hizo notorio. Él había recibido, el Señor le dijo: a ti te daré las llaves del reino. Sin embargo, lo que hizo notorio el ministerio de Pedro fue su espíritu de servicio. Dice que él visitaba a todos y también llegó a los santos que estaban en Lidia. Una persona que tiene un espíritu de servicio tiene un corazón ensanchado para la gente y va a visitar a todos, va a estar atento a la necesidad de todos. Alguien dijo: nadie te recordará por tus palabras, te recordarán por tus actos, por tus hechos, por las cosas que hiciste. Es por eso que Marcos capítulo 10, versículo 43, dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque cuando tienes un espíritu de servicio, entonces puedes transformar tu entorno. Puedes modificar la temperatura en tu entorno. La segunda cosa que necesitamos para que Dios haga notoria en nuestra vida es ser humilde. Versículo 33 al 35, allí en el capítulo 9, dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Alguien dijo que el ser humano es una criatura muy especial. Cuando se le palmea en la espalda para felicitarle, para elogiarlo, dice que se le palmea en la espalda y se le infla el pecho. Es una cosa muy particular, el ego. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Es interesante que Pedro, visitando a todos, halló a uno. Visitando a todos, halló a uno, y este uno estaba paralítico. A Pedro no le interesaban las multitudes. No solamente visitaba a todos, halló a uno. Hoy en día mucha gente está interesada en las multitudes. Hay muchas personas que buscan iglesias multitudinarias, pero el Señor está interesado en ese uno que tiene necesidad. Y Pedro tenía esta humildad para buscar a ese uno, pero además Pedro no buscaba ser reconocido. Hubo una sanidad, hubo un tremendo milagro porque esta persona que estaba paralítico fue sanada, pero Pedro le dijo: el Señor Jesucristo te sana. Él no se atribuyó la gloria. Nadie llega a ser notorio en la vida cuando pierde su humildad. Por eso que Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios hará notoria tu vida cuando tienes humildad. La tercera cosa que necesitamos para que Dios haga notoria nuestra vida es tener disponibilidad. Versículo 36 al 39. Dice la palabra de Dios: había entonces en Jopes una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Dice: y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no te tardes en venir a nosotros. Versículo 39 dice: levantándose entonces Pedro,
fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. La disponibilidad supera la capacidad. Hay mucha gente muy capaz, pero finalmente lo que hace a una persona la utilidad no es la capacidad, porque hay personas que nunca están disponibles. Y entonces, ¿a quiénes se llama? A las personas que están disponibles. Yo puedo recomendar 2 talleres mecánicos, 2 mecánicos que son muy buenos. Pero claro, siempre hay uno mejor que el otro. Siempre hay uno que tiene más tecnología que el otro. Siempre hay uno que trabaja mejor que el otro. Sin embargo, yo no se lo llevo al que creo que es mejor. Se lo llevo a aquel que, aún no siendo el mejor, siempre está disponible cuando yo lo necesito. Lo tercero que hizo notorio el ministerio de Pedro fue su disponibilidad. Notemos que dice que le enviaron 2 hombres. Él estaba ocupado, él estaba trabajando, estaba en sus cosas, en el ministerio, en la obra que Dios le había dado. Pero le enviaron 2 hombres allí a rogarle que viniera con él. Y entonces dice que levantándose Pedro fue con ellos. Los más grandes hombres de Dios fueron notorios por su disponibilidad, no por sus capacidades. En Isaías capítulo 6, versículo 8, el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo el profeta Jeremías: envíame a mí. Tu disponibilidad era notoria a tu vida. Que alguien te llame y te diga: te necesito una oración, necesito una palabra, y estés disponible. La cuarta cosa que hará notoria tu vida es tu relación con Dios. Versículo 40 al 41 dice: entonces sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Tu relación con Dios. Tu relación con Dios es más importante que el lugar donde Dios te puso. Hace tiempo, en estos días de pandemia, en este año 2020, yo no podía cruzar de una provincia a la otra. La iglesia que pastoreo está en una provincia y yo vivo en otra. Pero durante el mes de marzo al mes de diciembre no pude cruzar. Hice todo lo posible. Y llegué a pensar en ir a hablar con el gobernador de la provincia. Pero como es bastante difícil hablar con él, decidí ir al intendente. Por 2 razones. Primero, porque el intendente es muy accesible. Y segundo, que por ser del mismo color del político con él, sí tiene muy buena llegada y tiene muy buena relación. Y yo sabía que él tenía una muy buena relación con el gobernador. Notemos que Pedro, cuando vio el problema, no tomó cartas en el asunto inmediatamente. Dice que sacando a todos se puso de rodillas y priorizó su relación con Dios. Y oró, y volviéndose dijo: Tabita, levántate. Lo que hace notoria tu vida no es el lugar que Dios te ha puesto, sino la relación que tienes con aquel que te puso ahí. Juan capítulo 15, versículo 5 dijo el Señor: separado de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Dios. Necesitamos tener una relación con Dios. La quinta cosa que hace notoria tu vida, que hará notoria tu vida, será la flexibilidad. Dice el versículo 43: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La rigidez quiebra al rígido. Cuando corren vientos fuertes, los árboles más rígidos se quiebran. En cambio, aquellos que son flexibles son sacudidos por el viento, pero jamás se quiebran. Un hombre llamado Henry Ford, el fundador de la marca de los automóviles Ford, que aún está en nuestros días. Este hombre, yo no sé si viste autos viejos, antes eran todos negros. Se ve que a este hombre le fascinaban los autos negros. Entonces, con el correr del tiempo se vendía tanto los vehículos, porque fue la primera marca de automóvil que hubo en el mundo. Pero todos eran negros, y alguien le dijo alguna vez: no es posible cambiar el color, la gente pide otro color de los vehículos. Y Henry Ford dijo: por supuesto, si algún cliente quiere algún color, desea algún color, no hay ningún problema, siempre y cuando desee que sea de color negro. Era un hombre rígido. Con el correr del tiempo lo que pasó es que empezaron a disminuir las ventas y tuvieron que ceder para que los autos fueran personalizados del color que la gente lo quisiera. La quinta cosa que hizo notorio el ministerio de Pedro fue su flexibilidad. Dice que se quedó muchos días en casa de un tal Simón curtidor. El curtidor era el que trabajaba con cueros de animales. Los animales muertos eran una abominación para los judíos.
Nunca se acercaría a una persona así porque era inmundo para una persona judía. Pero el Señor había tratado con Pedro. Y en Hechos capítulo 10, el Señor le había dado una visión a Pedro. Y bajaba un lienzo con animal y el Señor le decía a Pedro, mate y come. No, dice, porque nunca he tocado una cosa inmunda jamás, he comido algo inmundo jamás. El Señor le dijo, no llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Si Dios fuera inflexible, no nos daría oportunidades. Hace tiempo que estaríamos descalificados por Dios. En la primera oportunidad que fallamos, hubiéramos quedado descalificados, pero qué bueno que es Dios, que hace nuevas sus misericordias cada mañana. Él ha sido flexible. Tu vida nunca será notoria por lo tan bien que puedes hacer una cosa. Tu vida será notoria cuando tu flexibilidad alcance aquello y valore a aquellos que no hacen las cosas tan bien como vos. Quiero terminar con esto. Esta historia seguramente la conoces. Tal vez es una fábula. Dice que en la antigüedad un hombre caminaba por las calles de una oscura ciudad y todas las noches caminaba por esas calles con un candelabro alumbrando el camino. Lo curioso es que este hombre era ciego. Entonces una vez una persona lo detuvo y le dijo, quiero hacer una pregunta. Si usted es ciego, ¿por qué camina en la oscuridad con un candelabro si no necesita la luz para ver? Y él dijo, yo no camino para alumbrar mi camino, sino que camino para iluminar el camino de los demás. Mientras una lámpara funciona, seguramente lo vas a poner en lo más alto de tu casa. El Señor dijo en Mateo capítulo 5 que cuando se enciende una luz no se pone debajo de una mesa, se pone en lo más alto. Pero cuando esa lámpara deja funcionar, inmediatamente la sacas y la tiras, porque ya no cumple su función, es quitada de su lugar. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, arrepiéntete, le dijo el Señor a una de las iglesias, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero estaba puesto en lo más alto, para iluminar a todo. Así es que el Señor quiere ponernos a nosotros. Así dice el Salmo 91, te pondré en lo alto. Dios hace notoria tu vida con un solo propósito, que seas luz a quienes te rodean. Por lo cual, si tienes un espíritu de servicio, si eres humilde de corazón, si estás disponible cada vez que alguien te necesita, cada vez que Dios te necesita, si la oración es lo que le da vida a tu relación con Dios, y si eres flexible como Dios ha sido flexible con vos, puedes estar seguro que Dios te pondrá en lo alto, para que el mundo vea y glorifiquen a Dios, para que todos vean la obra que Dios ha hecho en tu vida. No dejes que nada arruine el propósito que Dios tiene con tu vida, porque Dios quiere hacer notoria tu vida. No esperes que sea demasiado tarde y Dios quite ese candelero de su lugar. Recuerda que Dios te quiere poner en lo alto para que todos vean la obra que ha hecho en tu vida, para que todos vean la misericordia que ha tenido con vos, el perdón que te ha extendido a través de su mano para salvarte, para perdonarte, para restaurarte, para limpiarte. Si quieres recibir esta palabra en este momento, te invito a que hagas esta oración. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque no solamente nos salvaste, nos extendiste tu misericordia, también dice aquí tu palabra que nos has puesto en lo alto, y que nos quieres poner en lo alto, que quieres hacer notoria esa obra en nuestra vida, quieres promocionar tu reino a través de la obra que haces en nosotros. Ayúdanos a estar a la altura de las circunstancias. Queremos ser sensibles a tu voz. Señor, tal vez hay personas que están atravesando un momento muy difícil. Señor, te pido que le alcances con esta palabra. Si hay personas que están en soledad, tal vez en enfermedad, Dios quiere bendecirte. Dios se glorifica trayendo sanidad. Dios se glorifica trayendo restauración. Dios se glorifica perdonando. Dios se glorifica restaurando. Recibe esta palabra en esta hora. Señor, yo envío esta palabra. Señor, si hay personas que están pasando un momento muy difícil, Señor, glorifícate en ellos, sanando, restaurando, perdonando, liberando y limpiando. Si recibes esta palabra, puedes estar seguro que Dios hará esa obra en tu vida. Yo envío esta palabra, recíbela con fe. Si ha sido bendición, te invito a que te suscribas a este canal y te invito también a que la compartas, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía, siempre hará la obra para la cual es enviada. Que el Señor te bendiga.